Marvin Harris fue un antropólogo estadounidense que nació el 18 de agosto de 1927 y murió el 25 de octubre del 2001. Fue conocido por ser el creador y figura principal del materialismo cultural. El materialismo cultural es una corriente teórica que trata de explicar las diferencias y las similitudes socioculturales, dando prioridad a las condiciones materiales de la existencia humana. Esta se refiere al uso de la ciencia antropológica para resolver problemas prácticos, ya sea suministrando información, proponiendo planes de acción o involucrándose en la acción directa. También la antropología aplicada, su núcleo consiste en estudios con un interés en el logro de sus fines prácticos. También la antropología aplicada entra dentro de dos categorías, las cuales son la investigación aplicada y la intervención aplicada. Gran parte de la primera responde a razones de política social. También la antropología aplicada permite una dimensión más participativa y más respetuosa. Bueno, la antropología aplicada se centra más en los problemas sociales. Investigación, teoría y acción. La antropología aplicada pretende conseguir un resultado práctico particular, ya sea proveer información o evaluar la factibilidad de un plan. En ocasiones, la medida en que los antropólogos participan en conseguir el resultado varía pues según el proyecto, porque a veces solo están a cargo de desarrollar información que las organizaciones que los contratan necesitan para tomar las decisiones, y otras veces se les puede pedir que ellos sean los que evalúen la factibilidad del programa o incluso que realicen un conjunto detallado de planes para conseguir el objetivo deseado. En el tema de qué nos pueden ofrecer los antropólogos, dice, la antropología aplicada puede hacer contribuciones básicas y distintivas al análisis y solución de los problemas prácticos y urgentes. Dentro de este tema venían tres subtemas que eran de mucha importancia, que eran la delineación del etnocentrismo. Esta se refería a que el antropólogo aplicado puede ser útil a las organizaciones patrocinadoras, revelando las asunciones teocéntricas. Otro subtema era la visión holística, y esta se mencionaba que la necesidad del punto de vista holístico de la vida social propio de la antropología se vuelve más urgente. Y por último, una visión ética de las organizaciones. En la mayor parte de las organizaciones socioculturales es altamente probable que la realidad conductual de la organización diferencie. Ejemplos para ilustrar la gran diversidad de problemas que pueden beneficiarse de un enfoque antropológico. Desarrollo agrícola. En la lectura nos decía que tradicionalmente una de las especialidades más importantes de la antropología aplicada se centra en los problemas del desarrollo agrícola en las comunidades campesinas y de pequeños agricultores. Por lo tanto, el conocimiento que tienen los antropólogos sobre las condiciones y sobre las aspiraciones de la vida campesina los vuelve más útiles como consultores o como miembros de proyectos que sean encaminados a elevar el nivel de vida de estas comunidades. A continuación se menciona el tema del llamado Proyecto Vicos. Bueno, primeramente este proyecto surgió a través de frecuentes discusiones y encuentros comunales. Los campesinos empezaron a confiar unos en otros y buscar cómo solucionar su problema. Bueno, este proyecto primeramente fue creado por el profesor Alan Holmer en la Universidad de Cornell, y ellos fueron los que realizaron, y este proyecto se dio por la renta de una hacienda a un grupo de profesores y estudiantes de antropología como proyecto piloto y de transformar a Vicos como modelo de comunidad. Lo que yo entendí de este tema es que este proyecto se dio a base de que hubo grandes discusiones entre las personas del pueblo, se podría decir. El proyecto agrícola forestal haitiano. Este proyecto fue más prometedor que el proyecto Vicos. Aquí lo que se hizo fue proporcionarle a la gente semillas de las especies maderables adecuadas a las condiciones ecológicas de esa localidad. Murray, al aceptar una donación de 4 millones, insistió en una condición pues que no era tan habitual.
Él no quería enviar ningún fondo al gobierno, sino lo que quería hacer era dárselo a los grupos comunitarios que estaban interesados en el bienestar campesino. El objetivo del proyecto era ayudar a 5,000 familias campesinas a plantar 3 millones de árboles en 4 años. Pero ya al checar los resultados después de 4 años, se dieron cuenta de que en realidad se había ayudado a 40,000 familias a plantar 20 millones de árboles, por lo que esto lo convierte en algo más prometedor para la gente de Haití. Y este proyecto tuvo éxito porque en un inicio lo que se quería era que los campesinos estuvieran motivados para plantar las semillas y para protegerlas, porque en otros proyectos anteriores, como ellos no iban a recibir nada a cambio, pues no dejaban que las cabras se comieran la cosecha, porque pues no iban a recibir nada de ahí, no tenía sentido cuidar pues los plantíos. La revolución no tan verde. Un papel más típico del antropólogo aplicado es el observador crítico del proceso de cambio. Un importante ejemplo de este papel puede encontrarse en la crítica antropológica de la revolución verde. Esta crítica ilustra la importancia de la perspectiva holística para los proyectos de desarrollo. El principal problema de las semillas milagro es que fueron proyectadas para superar el rendimiento de las variedades nativas de arroz y trigo. La Revolución Verde tuvo su origen a finales de la década de 1950, en campos muy arraigados y se tratan en gran cantidad de fertilizantes químicos, pesticidas, insecticidas y fungicidas. La segunda revolución verde mexicana. Antes de 1960, el sorgo que se cultivaba en África y en Asia como alimento humano era desconocido en México. En solo 20 años, la producción de sorgo aumentó un 2,772% y actualmente se cultiva más sorgo que trigo en México. Esto es porque el sorgo puede prosperar como un cultivo secano y soporta bien los periodos de sequía. El 100% del sorgo, el 14% de maíz y el 10% de trigo se dedica a alimentación para los animales y de esta forma queda convertida en carne de cerdo, de vaca y de pollo. En opinión de Walt, el incremento espectacular de la cantidad de tierra dedicada al sorgo ha tenido un efecto adverso sobre el bienestar de las clases más pobres mexicanas. Y esto es porque unos 30 millones de mexicanos son demasiado pobres para comer carne y 20 millones son demasiado pobres para comer maíz, trigo y alubias, suficientes para que satisfagan los niveles mínimos nutricionales. Por lo tanto, no solamente es una fuente eficiente de proteínas y de calorías al ser convertido como carne, sino que se ha apropiado de terrenos para los cuales el gobierno había construido sistemas de riego, carreteras y otros servicios con objeto de eliminar el hambre y hacer que México fuera autosuficiente en la producción de cereales de máximo consumo. A continuación se menciona el tema de la marihuana en Jamaica. Bueno, este tema trata de que fue un hecho reconocido hace tiempo las expectativas y personalidad de los consumidores de droga y la reacción que tenían al consumirla. Esta se llamaba la droga psicoactiva. Bueno, la química especifica las drogas como mismas, las tradiciones conductuales y mentales que la rodea a los individuos, las diferencias en la forma de reacción a las drogas en culturas diferentes. Bueno, este tema trata de cómo se consumía la droga en ese país y la reacción que tenían las diferentes personas que consumían la droga psicoactiva. Marihuana en Costa Rica. Este estudio fue llevado a cabo en el país centroamericano de Costa Rica, a cargo de William Carter y Paul Doherty. Ellos emplearon un diseño de investigación basado en parejas contrapuestas, donde cada uno de los 41 consumidores masculinos fue emparejado cuidadosamente con un no consumidor que también era masculino, en cuanto a su edad, estado civil, educación, ocupación, consumo de alcohol y consumo de tabaco. En un inicio, el estudio parecía corroborar el punto de que el consumo largamente continuo de marihuana conduce a una falta de motivación para trabajar y para mejorar económicamente. Sin embargo, como fue avanzando el estudio,
se descubrió que cuanta más marihuana se fumaba, más posibilidades tenía el consumidor de un puesto de trabajo estable y de tiempo completo. Los que estaban trabajando fumaban casi el doble de marihuana diaria que los que estaban desempleados, y los que tenían los periodos más cortos de desempleo eran los que más utilizaban la marihuana. Tema: emborracharse en Truk, guerreros de fin de semana. En su estudio sobre la bebida y las reyertas entre los jóvenes de Truk, una isla de las Carolinas Orientales de Micronesia, prácticamente todos los jóvenes sanos entre los 18 y 35 años participan en reuniones diarias o semanales para beber, en los que se producen frecuentes brotes de conducta violenta, normalmente dirigida a jóvenes de otras aldeas. A los borrachos se les llama sardinas porque, como las sardinas en lata, han perdido la cabeza. Otro aspecto fue el análisis de Marshall. Nos indica que la conducta ebria no implica necesariamente que la cultura se esté desintegrando. De hecho, considera que la embriaguez en Truk como una afirmación de la continuidad cultural. Curú, el caso de la enfermedad de la risa. La antropología cultural es importante para ayudar a los antropólogos físicos y a los investigadores médicos a comprender la interacción que existe entre factores culturales y naturales que hacen que las personas se enfermen. Durante los últimos años de la década de los 50, aparecieron informes de que una extraña enfermedad estaba extendiéndose entre los Fore. Los Fore son una tribu que vive en las tierras altas de Nueva Guinea. Se decía que las víctimas del curú se reían según hasta morir. Sin embargo, a medida de que los informes fiables sustituyeron a los rumores, resultó que el curú no era cuestión de risa, sino que sus víctimas iban perdiendo progresivamente el control de su sistema nervioso central, incluyendo los nervios que controlaban los músculos faciales, de manera que sus rostros estaban a menudo contorsionados por horribles gestos y sonrisas. Carleton realizó varias investigaciones en donde se dio cuenta de que la mayoría de las víctimas del curú eran mujeres y niñas, y que ninguna de las tribus vecinas eran contagiadas. A raíz de esto surgió una primer propuesta en donde se dice que el curú era genético y se transmitía de generación en generación. Sin embargo, la genética no podía explicar por qué sus principales víctimas eran mujeres y niñas y solo un número bajo de hombres. Carleton había recibido educación como antropólogo físico y virólogo, por lo cual comenzó a explorar la posibilidad de que el curú fuera provocado por un tipo de virus conocido como virus lento. Y en 1963 realizó un experimento con chimpancés en donde les introdujo extractos cerebrales de las víctimas del curú. Después de largos periodos de incubación, los chimpancés empezaron a mostrar los síntomas del curú, y con esto quedó demostrado que los humanos podían albergar virus lentos. Después de un tiempo, a Robert y Shirley les quedó la tarea de completar la explicación del modelo epidemiológico de Carleton. Ellos atrajeron más la atención ya que los años anteriores al brote, los Fore habían empezado a practicar una forma de canibalismo como parte de sus rituales funerarios. Aquí lo que hacían era que los familiares femeninos del fallecido consumían el cerebro del cadáver. Entonces de ahí es que se sabe que las principales víctimas eran mujeres y niñas. Y pues finalmente, desde que los Forean dejaron sus ritos caníbales, el curú dejó de existir entre ellos. Tema: el caso de las asociaciones que se desvanecen. Los antropólogos Malcolm Walker y Jim Hampson descubrieron que estas asociaciones desaparecían o dejaban de utilizarse con la misma rapidez. Las asociaciones civiles eran utilizadas por las élites locales para dar a los funcionarios estatales la impresión de que Villalta es una comunidad próspera y progresista, que responde a las respuestas de los forasteros influyentes, de los cuales las élites locales esperan conseguir favores. Villalta es una pequeña ciudad de la República Dominicana con todos los problemas asociados a la vida de un país. El caso de la clínica no utilizada. Durante la década de los 70 se crearon una serie de centros de salud comunitarios en zonas pobres diseñados para proporcionar atenciones sanitarias a los habitantes locales. Todos los centros eran utilizados, menos uno. Entonces se le pidió al antropólogo Delmos
Jones que descubriera por qué esta instalación no estaba funcionando. Las personas que persistieron en utilizar la clínica informaron que no podían encontrarla, ya que cuando llegaban al hospital pues no había letreros que les indicaran a dónde deberían dirigirse. Entonces Jones sospechó que esto se debía a que el personal estaba un poco molesto ante el hecho de tener una clínica gratis en su lujoso hospital. John se dedicó a corregir esto e hizo 4 cosas. La primera de ellas fue colocar letreros en el hospital en puntos estratégicos para dirigir a los pacientes. La segunda fue decirles a las recepcionistas dónde estaba la clínica. La tercera, imprimió folletos y los distribuyó en el vecindario. Y finalmente se contrataron nuevos representantes del vecindario, quienes tenían una actitud más positiva hacia la población y la clínica. Sin embargo, aunque estos se mostraron inicialmente entusiastas, comenzaron a percibir que el personal del hospital continuaba molesto por el hecho de tener la clínica y se mostraban cada vez más vacilantes a la hora de recomendar la clínica a las personas del vecindario. A pesar de que las razones del por qué no era utilizada la clínica eran bastante evidentes, la administración del hospital se negó a aceptar la explicación de Jones. Entonces preferían ellos decir que el problema estaba en las actitudes de la gente del vecindario. Tema: la defensa y unas conclusiones como antropología de acción. Bueno, este tema mencionaba que el hecho de que la fase de ejecución de un proyecto a menudo sea controlada por administradores o políticos, que no aceptan los análisis o sugerencias del antropólogo. Ha llevado a algunos antropólogos aplicados a adoptar el rol de defensores de causas. Por ejemplo, un antropólogo se encarga de la ejecución de un proyecto,